En esta unidad 3 del hombre y sus acciones vimos lo que fueron la ética y la moral, la ética como el conjunto de normas que tienen por objeto salvaguardar, proteger, preservar la vida de los individuos, y la moral, que es el conjunto de normas que tiene por objeto salvaguardar, proteger, fortalecer y preservar la vida de la comunidad a nivel pues del pueblo en general, no del individuo, sino del pueblo, de la agrupación de las personas. La ética y la moral están íntimamente relacionadas entre sí, son dos términos importantes que relacionamos y que muchas veces pues confundimos también. Vimos las teorías éticas que son el resultado de las reflexiones críticas realizadas en torno a la moral, ese estudio específico, y nos dimos cuenta que existen las cognitivas y las no cognitivas, que entre las cognitivas están las que se refieren precisamente a la meta o el fin de las cosas, y las no cognitivas, que son precisamente las que se relacionan más con el estado emotivo, el estado emocional. Vimos también las teorías éticas clásicas, importantes, el eudemonismo de Aristóteles, que busca el bien por el bien, el comportamiento del bien y vivir en el bien, el hedonismo de Epicuro, que es la consecución del placer, el placer por el placer, el hedonismo de Epicuro de Samos, que busca una vida tranquila, sosegada, la búsqueda de la felicidad ante todo. En las principales corrientes éticas están la ética de Sócrates y la ética de Platón. La ética de Sócrates busca pues ante todo la solidaridad, la racionalidad, la inteligencia, el bien común, la armonía entre los deseos, ¿sí? Y la ética de Platón, que es aprender para sí mismo, aprender para la persona, es el autocrecimiento, el autocontrol de la persona. En este relativismo moral antiguo que también vimos, de la ética aristotélica, volvemos a tomar Aristóteles, están los sofistas. Los sofistas precisamente son los que ponen las normas y los preceptos, pero son los preceptos y las normas son convencionales, o sea, son por tradición, que pueden variar muchísimo, ¿no?, de acuerdo a las tradiciones. La ética aristotélica, el hombre desconoce el bien, y esto me impactó muchísimo porque basta ver cómo entender qué es lo que entiende el hombre por bien, qué es el bien. Entonces toma lo bueno, lo que le parece bueno. Y la ética cristiana, que es precisamente en el mundo donde nos movemos nosotros, digámoslo así, es un ser celestial, Dios, que es el que nos invita a nosotros, nos llama, se autorrevela, se muestra y nos da unos principios y unas normas que están escritas en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, a través de la tradición, a través del magisterio de la Iglesia. En esas normas importantísimas, nosotros pues atendemos a ellas y obedecemos a ellas. También está la ética de Immanuel Kant, que en su obra más importante, La crítica de la razón pura, pues nos habla del conocimiento a priori y del conocimiento a posteriori. El existencialismo humanista, que niega totalmente a Dios, y esta es una de las corrientes más importantes de este nuevo tiempo, que está como implícita en todas las ciencias, casi en la tecnología, en el pensamiento de los jóvenes, donde se niega a Dios, donde es más importante el hombre por el hombre depende de sí mismo, el hombre es lo que él hace. Entonces, esto está permeando pues todas las estructuras casi, ¿no? Este existencialismo que busca ante todo que el hombre sea dueño de sí mismo, y el hombre pues tome sus decisiones de acuerdo a sí mismo, no a Dios, no a la relación que tiene con el individuo, sino que él toma sus decisiones de acuerdo a su búsqueda personal, ¿sí? Y esto lleva como al individualismo que precisamente ahora en este siglo XXI vivimos. El hombre busca su placer, el hombre busca su propia meta, e incluso muchas veces a costa de las opiniones y los criterios y los argumentos de los demás. También vimos los desafíos éticos importantes, la pobreza, las familias en riesgo, los niños indefensos, las discriminaciones, toda la vulnerabilidad ecológica,
todas las situaciones que vivimos son desafíos éticos importantes y se unía de una manera muy especial con los desafíos del siglo XXI, la desigualdad, la pobreza, la desocupación, el cambio climático, la precarización laboral. Entonces, si unimos lo que son los desafíos de la ética y los desafíos del siglo XXI en sí, todos buscan lo mismo, todos tienen la misma misión y la misma función, el ser humano, el desarrollo del ser humano, en la libertad del ser humano y la capacidad de que el ser humano pues, pueda desenvolverse como debe ser en este siglo XXI. También pues fuimos avanzando y ya entramos en la unidad 4. La unidad 4 hace una relación específica entre lo que es ética y teología, eh, que es muy importante. Y allí pues nos encontramos con un video de lo que es la eutanasia del canal RCN, donde los diálogos son interminables, las posiciones son interminables y cada uno ve desde el punto de vista, ¿no? Entonces nos hacían una diferencia allí desde cómo el cristiano puede ver la eutanasia y cómo desde la alteridad se puede ver la eutanasia. El cristianismo, pues como tiene a Dios como centro y Dios es el que rige las normas y Dios pone unas normas implícitas de la vida, de defender la vida, pues entonces todos estaremos en contra de la eutanasia porque interrumpe la vida. Y la alteridad, donde la vida está en el centro, la vida es dueña de sí misma, el ser humano es dueño de su vida y el ser humano puede decidir hasta cuándo termina su vida, hasta cuándo continúa con su vida o la termina. Pasamos entonces a lo que es la relación de la ética con las diferentes ciencias. Importante, ¿por qué? Porque la ética es el fundamento de todas las ciencias, en mi opinión personal. Porque primero tenemos que ser persona, ser una persona llena de valores, de sus propias normas que le autocorrigen, que le forman para poder integrar una sociedad y vivir lo que es la moral en la sociedad. Y la sociedad, entonces, bien entendida, puede construir profesionales de la ciencia para poder aportar a la misma ciencia y al mismo desarrollo del individuo y de la sociedad. Entonces vimos esta relación importante de la ética y con las ciencias como la sociología, como el derecho, la economía, la pedagogía, que también es muy importante, la metafísica, la teología y la religión. De hecho, en el documento de la teología y la ética, vemos que hay una relación demasiado importante entre la ética y la teología, porque en el documento se nos decía incluso que las éticas de los derechos ético-políticos defienden ante todo la justicia de la persona, ¿sí? Pero también busca el defender las libertades individuales. Y vimos que el centro de todo este documento también es cómo es importante el reino de Dios o el reinado de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la importancia de este símbolo, de este reinado de Dios es para la teología y la ética, porque nosotros debemos llegar todos a Dios, ¿sí? Al reino de Dios, al Padre. Y por eso la ética y la teología están íntimamente relacionadas. Es muy importante y es muy necesario comprenderlo, porque no es solamente la ética de la religión, sino la ética en la teología, la ética para construir la misma teología. Entonces, la ética está relacionada con la teología, con la política, incluso, pues nos damos cuenta que tan importante es la ética en la política también. Son importantísimos en la identidad cristiana, en la identidad política, en la identidad social. La ética intercultural, que hemos visto también allí en algunos de los videos, sobre todo cuando ya hace referencia a las confesiones religiosas, del diálogo interreligioso y la ética universal, pues buscando como el principio base que es el cristianismo, donde lo más importante es el amor al hermano, amarnos los unos a los otros como Dios nos amó y nos amó primero. Este es pues lo que ha dejado este estudio y bueno, agradezco muchísimo toda esta formación.